Gracias al Señor por este día. Gracias y toda la honra y la gloria sea para Él, que es el pastor de nuestras almas, que nunca nos va a fallar. Recuerdo que David un día estando en la cueva, en una cueva, muy famosa esa cueva, tiene el nombre de Adulán, van a ayudar ahí Jorge y Diego, por ahí si se acuerdan, donde estaba él con todo un ejército que estaba siempre huyendo. Eran personas que amaban y reconocían a David como su rey, aunque Saúl todavía estaba reinando. Y ya hacía mucho tiempo que David estaba así, huyendo como un animal, viviendo en la intemperie, en las cuevas. Y un día, con un corazón así melancólico, dijo en voz alta: ¿cómo quisiera tomar el agua de la fuente de Jerusalén? O algo así. Expresó nomás el pensamiento de él y escucharon dos de sus soldados. Dos de sus soldados escucharon y no dudaron en salir a buscar, poniendo en peligro sus vidas. Entraron a Jerusalén, tomaron el agua de la fuente y volvieron junto a David y le entregaron, le dijeron: Señor, aquí tienes el agua que querías tomar. Recuerdo que David dijo: no soy digno de este sacrificio. El único que es digno de un sacrificio tal es Dios. Y derramó el agua frente a sus soldados, no despreciando lo que hicieron, sino demasiado valorando lo que hicieron, y que el único digno de ese reconocimiento, de esa honra, era Dios. Él no era digno. Y me vino a la memoria, hermanos, eso cuando la hermana realmente casi me hiciste llorar, hermana. No vaya a ser así, porque si no fuera por Dios, hermanos, y su gracia, no solamente yo, ninguno de nosotros hubiéramos estado aquí. Y si no fuera por su gracia y misericordia, ninguno tuviéramos el privilegio inmerecido de servir. Servirle a Dios es un privilegio demasiado grande que no podemos dimensionar. Pero que si tenemos la oportunidad de hacerlo, tenemos que hacerlo de la mejor manera que podemos. Tal vez yo no alcance la excelencia de otros, pero cuando Dios mire, ojalá vea que cada uno estamos dando lo mejor de nosotros a Él. Yo tal vez de 2, otro de 4, otro 10, pero que eso vea al Señor siempre que estamos dando lo mejor. Él es digno de suprema alabanza, dice el Salmo 145:3, ¿verdad, Jorge? Él es digno y su grandeza no se puede medir. Estamos, hermanos, estudiando vida cristiana. Estamos en el área de disciplinas espirituales de actividad. Y estuvimos viendo hasta el domingo antepasado la disciplina de congregarse. Y habíamos considerado 4 conceptos que la Biblia utiliza en cuanto a la iglesia, para que pudiéramos nosotros de alguna manera sentirnos animados, desafiados, confrontados para congregarnos, hermanos, para venir a la iglesia del Señor, las veces que somos convocados como tales. Y vimos que la iglesia del Señor es comparada en la Biblia como la familia de Dios. Vimos por qué esencialmente lo considera la familia de Dios. Vimos también que la Biblia lo llama a la iglesia casa de Dios. Vimos también que lo llama cuerpo de Cristo. Y cada uno de esos conceptos tenía un énfasis, tenía una enseñanza. Y habíamos visto por último que la palabra del Señor nos compara a la iglesia, a los creyentes verdaderos, como templos espirituales donde se debe de ofrecer sacrificios. Dice: sacrificios agradables a Dios en Cristo Jesús. Y quedó, hermanos, para una próxima oportunidad que seguramente vamos a tenerlo si Dios no nos lleva, de que vamos a considerar también que el templo de Dios, Jesús mismo lo dijo a la gente que estaban ahí en el patio:
pero eso está también en el Antiguo Testamento, que la casa de Dios será conocida como casa de oración. Y qué importante, hermanos, termino el repaso con esto, que el Señor nos dé ánimo, fuerzas. Yo veo hermanos que vienen del trabajo, directo del trabajo, vienen hermanos cansados y están aquí en la reunión de oración. Y aquí nomás ya el Señor renueva su fuerza y se va gozoso de aquí. Yo veo hermanas que vienen del trabajo directo. Yo sé que muchos no podemos estar porque estamos trabajando o por alguna situación en particular. Pero el ánimo, la exhortación del Señor es que cuando podemos, estemos. ¿Sí? Yo conozco de una hermana que ella no viene los miércoles porque trabaja luego hasta las 6, las 7 de la tarde. Y un día a su patrón se le antojó, eres con libre, le dijo. Eres con libre con mediodía, te mande el hogar. ¿Y dónde estuvo a las 7 de la tarde, hermano, ese día ella? En la iglesia. Sorprendentemente, y ese es el ejemplo a seguir, hermanos. Ese tipo de actitud lo tiene aquel que valora lo que es la iglesia del Señor, como familia, como casa, como cuerpo, como templo, y ahora también dijimos como una casa de oración. Y eso apunta a cada uno de nosotros. Yo como templo viviente del Espíritu Santo, hermanos, una de mis características tiene que ser de que soy una casa de oración. Y eso, hermanos, los miércoles, por ejemplo, cuando venimos aquí, estamos aportando nuestro granito de arena como tales para que este lugar también sea un lugar donde se reúne la casa de oración de nuestro Dios, que somos nosotros, la iglesia. Muy bien, vamos hoy a empezar a compartir acerca de la disciplina en el dar. Y quiero orar con ustedes, hermanos, y aprovechar un momento para orar por nuestro hermano Armando Martínez, que de aquí a un mes aproximadamente se va a hacer el trasplante de sus riñones. Él tiene que llegar a tener algunos números en sus signos vitales y tenemos que orar para que todo pueda alcanzarla y de aquí a un mes recibir ese riñón. Recuerde que él ya está con diálisis, está ya un poco mal porque los dos riñones están con problemas, y lo que me dijo también que va a necesitar construir una pieza y amularla de una manera especial. Seguramente la licenciada puede corroborarnos eso, porque va a tener un tiempo largo de vivir en ese lugar. ¿Cómo se diría cuando se limpia un instrumento? Totalmente esterilizado, y eso le va a llevar a él dinero. Y bueno, están organizando una pollada para este domingo que viene. Ya tengo varios pedidos, hermanos. Él va a venir, dijeron que van a venir para las 11 de la mañana aquí para entregar esos pedidos. Así que, hermanos, si podemos aprovechar y, como diríamos, deleitarnos con un pollo sabroso, y de paso también colaboramos con nuestro querido hermano Armando. Muy bien, vamos a orar, hermanos. Padre eterno, una vez más, entramos a tu presencia a darte gracias por este tiempo tan especial. Somos conmovidos por tu presencia, por tu palabra. Somos conmovidos por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, oh Dios, por esta iglesia local. Señor, gracias por las oportunidades que nos das de hacer aquello que a ti te agrada, que es el ayudarnos mutuamente. Y oramos en esta mañana por nuestro hermano Armando, que por favor tú bendigas el trabajo que van a realizar con su familia, que bendigas también todo el tratamiento que él está llevando adelante para estar en óptimas condiciones para ese momento, para ese día de su cirugía. Y oramos, Padre, desde ya a ti, y nos animamos a pedirte, porque sabemos, Señor, que en ti está la fortaleza de los cielos. Sabemos que para ti nada hay que sea imposible, Señor. Que si tú quieres, todo se va a realizar conforme a tu voluntad y tu propósito. Y nos atrevemos a pedirte que esa cirugía salga bien, que los riñones puedan ser aceptadas por el cuerpo de Armando, que pueda conseguir toda la provisión que necesita, mi Dios, para su convalecencia y su total recuperación. Y que tu nombre, Padre, una vez más, sea glorificado en su vida.
de una u otra manera, hermano, porque estamos convencidos que en Cristo Jesús el mal no tiene la última palabra en nuestras vidas. Sea la gloria y la honra a tu nombre. Háblanos al corazón en esta mañana, Señor. Ayúdanos a estar atentos y a adorarte también de esa manera al escuchar tu palabra y guardarla en el corazón, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, del capítulo 8, versículos 1 al 9. Vamos a, hablando de dar, no podemos dejar de considerar este trecho bíblico que encontramos en esta carta que Pablo le había escrito a los Corintios. Capítulo 8, versículo 1 al 9. Si me pueden acompañar, hermanos, con sus Biblias en esta lectura, dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. La iglesia de Macedonia, hermanos, está conformada según el mapa y según las informaciones que tenemos aquí en Hechos de los Apóstoles, con las iglesias locales de Filipos, Tesalónica, la iglesia tesalónica y la iglesia de Berea. Estas son tres ciudades que formaban parte de aquella región de Macedonia y eran un ejemplo en dar generosamente. El desafío que con este ejemplo Pablo planteaba a los corintios era no quedar en el conocimiento y en el ardiente deseo de dar. Debían llegar al hecho concreto de dar. Al considerar los siguientes detalles que vamos a estar haciendo, veremos cómo el ejemplo de los macedonios es también para nosotros hoy un verdadero desafío que pone a prueba nuestra vida cristiana. Hermanos, Pablo realmente intenta crear una competencia sana entre las iglesias locales en cuanto a las ofrendas. Por eso es que presenta de manera intencional a los macedonios como un ejemplo, hermanos, que tenía que despertar en los corintios, porque los corintios, hermanos, sabían de la oportunidad que había para ofrendar, sabían de la necesidad que había de esa ofrenda y estaban dispuestos a hacerlo. Y algunos, como yo, hasta ardientemente, emocionalmente preparados, queriendo dar, pero no daban. ¿Entienden? Entonces Pablo lo que hace es, de esta manera, es animarles a que hagan, porque, hermanos, del dicho al hecho
hay un largo estrecho. Y hay que cruzar ese estrecho en cuanto a la generosidad, en cuanto al dar. Vamos a ver un poquito palabras clave de estos versículos. Por ejemplo, el versículo 1 y el versículo 7 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Pablo presenta, hermanos, como parte de la gracia de Dios el dar. Pablo presenta como una gracia, como parte de esa gracia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, el poder dar generosamente. El versículo 7 dice: por tanto, como en todo abundáis, le dice a los hermanos de Corinto ya, en fe, en palabra, en ciencia. Ciencia es conocimiento. Había mucho conocimiento en Corintios. En toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hermanos, lo primero que aquí estamos considerando que dar es parte de la gracia de nuestro Dios. Porque recuerden que Dios, por gracia, dio lo mejor del universo por vos y por mí. ¿Sí? Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, no oro ni plata. Dio algo, hermanos, que no se puede comparar ni con el oro ni con la plata del universo. Entonces, hermanos, estamos viendo que parte de la gracia es el poder dar. Lo primero que tenemos que considerar, que el dar no tiene que ser una carga para mí. El dar no tiene que ser, hermanos, una obligación para mí. El dar yo lo tengo que considerar, hermanos, como parte de esa gracia que inmerecidamente el Señor me dio. La salvación, el ser su hijo, heredero y coheredero, y estuvimos escuchando. Tantas bendiciones, hermanos, al punto de que la Biblia dice que en Cristo Jesús yo estoy completo. Y hermanos, si yo considero como parte de esta gracia el poder dar, jamás voy a dar, hermanos, con mezquindad. Jamás voy a dar con temor, porque nunca, hermanos, lo que doy, de lo que recibí por gracia, si doy, jamás, hermano, voy a tener menos porque haya dado. Jamás se me va a gastar nada de lo que doy por gracia, porque recibí por gracia, porque estoy dando. ¿Me entienden? Nunca se va a agotar, nunca. Lo que Dios quiere que demos con ese espíritu, con ese entendimiento y con esa decisión de fe, hermano, no se va a gastar nunca, no vas a tener menos nunca, al contrario, se va a multiplicar, porque gracias a lo que das, sea lo que fuere, tal vez tu mente, como la mía, está girando plata. Antonio está hablando de plata, no estoy hablando solo de plata, estoy hablando de todo, hermano, porque todo lo hemos recibido por gracia. ¿Qué tenés o qué tengo yo? Desde lo que soy hasta lo que tengo que no le pertenezca a Dios, díganme. Entonces, cuando yo estoy diciendo, hermanos, dar, no estoy hablando de plata nomás. Ese allá en el eslabón de esta cadena es el último. Y hermanos, nosotros tenemos este privilegio de haber sido objetos de la gracia de Dios, que al punto de, dice la Biblia, que estamos completos en Cristo Jesús, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Ojalá y por la vez, hermano, no llega hasta más ni un céntimo le ve a huevo, y ande ya la peor del prójimo. Sea, hermano, el don, sea el talento, sea la fortaleza, sea el dinero, sea lo que fuere que traigas y des al Señor, o como para el Señor, jamás se va a gastar, se va a multiplicar. ¿Cuántas personas están escuchando el Evangelio y recibiendo a Cristo gracias a esa ofrenda? Gracias, hermano, a que estás viniendo, acompañando. Gracias a ese sentido de pertenencia que estás teniendo con tu iglesia local. Gracias a ese sentido de responsabilidad que estás teniendo con tu iglesia local. Al punto que, cansado de todo, se te ve muchas veces orando al Señor aquí en este lugar. Al punto de que el único día que puedes descansar bien, has decidido venir a adorarle al Señor y acompañar este tiempo de adoración al Señor con su iglesia. La otra palabra, hermanos, está en el versículo 2. Dice, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza. Era el versículo 3.
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La palabra generosidad es la otra palabra clave que aparece aquí. Hermanos, es una palabra que habla de algo singular, de algo sencillo, de algo, simple, manifestada en un dar generoso y sincero. Y hay otra palabra que es un sinónimo, que habla de doblez. Es decir, hermanos, que este dar que aquí aparece con la palabra generoso, está hablando justamente de ese corazón, hermanos, que Dios dice le agrada. Porque dice, a Dios le agrada el dador alegre. Aquel que no da porque quiere más. Aquel que no da por obligación. Aquel que no da después sienta haber dado. Sino aquel que da con un corazón singular. Sin otro sentimiento, sin otro deseo, sin otra comprensión de querer adorar a Dios. Con el entendimiento de que si da es porque Dios le dio. Como decía David, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para decir que hemos dado algo a Dios? Si de lo recibido de tus manos nomás, Señor, hoy hemos podido dar. Ese es el corazón, hermano, que aquí habla de generosidad. Un corazón singular, un corazón sencillo, un corazón simple que manifiesta esa simplicidad, esa singularidad, dando con generosidad y con sinceridad, no con dobles intenciones, no con dobles sentimientos. La otra palabra, hermanos, que aparece aquí es en el versículo y dice sinceridad del amor vuestro. A ver, en el versículo 8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Esta palabra sinceridad, hermanos, habla o indica que lo que Pablo estaba buscando que los corintios pudieran emular o copiar de los de Macedonia es esa genuidad, aquello que se engendra dentro de uno sinceramente, aquello que nace del corazón, pero de un corazón cambiado, de un corazón que ha experimentado el nuevo nacimiento, no de un corazón malo y perverso, que es egoísta y que va a buscarle la vuelta, voy a dar uno para recibir dos. No de ese corazón, sino de un corazón, dice, genuino, de un corazón que engendra con sinceridad, con legitimidad y en intimidad, que la mano derecha ni siquiera sabe lo que hizo la izquierda. Cuando la mano de ella se te dio, no estaba poco en todas las redes sociales. Y acá estamos hablando de algo, hermanos, que apunta a aquello íntimo entre Dios y vos, y ese hermano o esa hermana o esa obra que decidiste ayudar. Porque ese tiene valor. Porque Dios dice que si nosotros hacemos algo en secreto, Él lo va a hacerlo público, pero Él que lo haga, no yo. Porque la gloria que estoy buscando no es mía, es del Señor. Entonces, hermanos, estas tres palabras, y aquí encontré otra palabra que no voy a decir, pero hay otra, hermanos, que al leer se me perdió. Acá está, el versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Y aquí, solo, hermanos, para corroborar lo que ya dije anteriormente, que el dar, hermanos, es un privilegio. Es un privilegio que el Señor nos llama a ser partícipes. Bueno, estos términos nos enseñan que la generosidad es una característica esencial de la gracia de Dios. El Padre es generoso. ¿Cómo se vio esa generosidad de Dios Padre? Dice, cuando dio a su unigénito Hijo por nosotros. Allá en Romanos 8:34 dice que no escatimó a su propio Hijo, no se guardó para sí. Él no dijo, bueno, voy a mermar un poquitito el sufrimiento que mi hijo va a pasar en la cruz porque es mi hijo. No, dice, no escatimó. Él dejó que Jesucristo bebiera hasta la última gota de su ira que vos y yo despertamos por causa de nuestros pecados en aquella cruz. Díganme si no es un ejemplo de generosidad de nuestro Padre Celestial.
Y dice un dicho, hermanos, que el cachorro de un tigre tiene que otra vez tener únicamente otra vez las manchas que tiene el padre, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios verdaderamente, una de las características de esta gracia de ser su hijo, hermano, es la generosidad. Ese debe ser nuestra generosidad. Pero esta generosidad no está en el corazón malo y perverso, en el hombre viejo que tenemos, en esa carne pecaminosa que tenemos. Ese está en ese nuevo ser que nació en nosotros desde el momento en que hemos creído, el cual tiene que fortalecerse, tiene que crecer, tiene que, hermanos, alimentarse, crecer y fortalecerse al punto de que se pueda ver, hermano, en mí esta característica esencial de esta gracia, que es la generosidad. Creyente, cristiano y yo, pues, hermano, hermano, la gracia, y mucho menos está dignificando a su Padre donde quiera que esté. Vamos a ver el contexto de esta iglesia de Macedonia rápidamente. Dice allí en el versículo, en los primeros versículos, que estaban en pruebas de tribulación. Si podemos leer Filipenses 1:27, dije que las iglesias de Macedonia estaban conformadas por la iglesia de Filipos, Tesalonicenses, y ahí encontramos en estas dos cartas escritas por Pablo a estas iglesias locales justamente esa característica, esa situación histórica, social, económica que ellos estaban padeciendo. 1:27 al 29 de Filipenses, miren lo que dice Pablo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque era una verdadera lucha lo que estaban padeciendo. 28, y en nada intimidados, dice ahí el apóstol Pablo, por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y esto de Dios. Vamos a leer ahora 1 Tesalonicenses 1:6, ahí al lado nomás está, 2 libros más adelante. Dice el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 1: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y el capítulo 2, versículo 14, para cerrar nomás esta evidencia del estado en que estaban estas iglesias, por lo cual Pablo dice, hermanos, que estaban en extrema pobreza. Dice el 14: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Eso ustedes pueden corroborar en Hechos 17:5, que no vamos a ir. Lo que quiero nomás decirle, hermanos, que el estado de estas iglesias era así como dice Pablo, estaban en extrema pobreza. Y saben el sentido de esa palabra, hermanos, en el griego es que tocaron fondo económicamente. Tocaron fondo económico. ¿Cuántos de nosotros hemos tocado fondo económicamente en algún momento o en este mismo momento? Profunda pobreza. Esta situación económica era una situación común en toda la región. En toda la región, hermanos, era común que los cristianos sufrieran persecuciones, y en lo económico especialmente. Y había pobreza. Inclusive Pablo estaba juntando ofrendas para los hermanos de ahí de Jerusalén, que también estaban padeciendo persecuciones, y entre ellas económicas, al punto de que estaban pasando hambre. Ahora, había 2 excepciones en esta región. Uno era, si mal no recuerdo, era Patros, una colonia romana que era muy rica, y Corinto, la otra ciudad que excepcionalmente tenían muchos recursos, eran los corintios, en medio de esta situación. Los dos eran colonias romanas. Ahora, este contexto histórico, social y económico nos muestra una realidad irónica, una realidad, hermano, que es como una burla
para Dios. Las iglesias con menos recursos, como Filipos, Tesalónica y Berea, dice, excedían toda expectativa al ofrendar, mientras que las iglesias con más recursos no habían dado nada. Repito, hermano, las iglesias con menos recursos excedían toda expectativa. Pablo dice, y no como lo esperábamos, porque ni Pablo, hermano, esperaba que esta iglesia tan pobre, que tocó fondo económicamente, tuviera que rogarle para darle la oportunidad a ellos de ser parte de este privilegio. Para ellos era un privilegio. Yo creo que Pablo habrá dicho, ustedes no despreocúpense, hay otras iglesias con más recursos que van a poder dar. Qué tranquilizante ver, hermano. Ellos no quisieron eso, ellos rogaron. Y dice, excedieron toda expectativa al ofrendar. Y lo irónico, hermano, es que la iglesia con más recursos, en este caso los corintios, no habían dado nada todavía. Pablo tuvo que apelar a esto para mover un poco ahí la estantería de esa gente, para que pudieran concretar lo que habían ya ellos dicho que iban a hacer. Esto, hermano, en forma personal también se veía. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44, tenemos la historia de aquella viuda pobre, muy conocida, que Jesucristo observa, dice, y ve que esta viuda trae dos, si mal no recuerdo, eran blancas, o ¿cómo era? Blancas, que era muy poco, era para su comida de ese día, y da, dice, en la caja de la ofrenda, en la bolsa de la ofrenda, y los otros ricos que traían la cacharrada. Y dice Jesús que esa viuda dio más porque ella dio, dice, de su pobreza. Y evidentemente ese dar estuvo acompañado, hermano, de fe, de dependencia, de agradecimiento, de esperanza, que son las cosas que exalzan a Dios. Cuando uno tiene fe en Dios, hermano, Dios es dignificado porque Él es digno de que confiemos, hermano. Cuando yo estoy dudando, si yo le veo a esa viuda dudando, ¿doy o no doy? Voy a dar, pero no voy a comer. ¿Qué voy a comer? No, Dios no está siendo honrado ahí, porque hay duda. Y si pensamos bien, hermano, el único que merece toda nuestra confianza, hermanos, es Dios. Él nunca nos va a fallar. Yo creo y estoy convencido que esta viuda no habrá pasado hambre. Estoy más que convencido de que habrá recibido, porque Dios no es deudor de nada. Entonces, muchos misioneros, hermanos, hoy, al dar testimonio de los recursos que reciben, estamos hablando ya de nuestros días contemporáneos, muchos misioneros al dar testimonio de los recursos que reciben, ustedes saben que manifiestan, se sigue manifestando que la realidad en esta actualidad sigue siendo esa. Iglesias esas iglesias que apenas están llevando adelante la obra, son los que les aportan, son los que les ayudan. Y aquellas iglesias que tienen mucha plata, muchos recursos, ni se acuerdan de los misioneros. El hermano Julio Martínez, hermano, él no recibe ninguna ayuda de su iglesia, pero él es fiel a su iglesia. Vos le decís, ¿de dónde vos, hermano? Y te dice, yo soy de San Juan Nepomuceno, de tal iglesia. Dino Ortiz, 30 años hace que está trabajando en la cárcel. ¿Cuántos carceleros se convirtieron al Señor? Él no recibe ayuda de su iglesia, hermano. Domingo, como hoy con ahí ya se no pueden, no hay puro momento. Pero gracias a Dios que Dino recibe ayuda. Dios está. Dino, como yo y como todos los siervos del Señor, hermanos, tiene un jefe, el mejor jefe del universo tiene. Así que el problema no es el jefe. Pero les digo, hermanos, que hoy en día esta realidad que vimos, que Pablo aquí está mencionando tácitamente, le está desafiando a los corintios. Ella me perecona, o mi oreco, es un reto, un desafío, una prueba para estos. Y hoy sigue siendo esto una realidad muchas veces. Los que tienen menos dan más que los que tienen más. Pero hay cristianos pudientes que son ofrendantes generosos. Yo conozco de un creyente, hermanos,
que tenía un solo negocio y él tenía una lista de siervos, misioneros a quien ofrendaba, aparte de lo que daba para su iglesia. Y le dijo al Señor: si yo tengo otro negocio, voy a ver otro siervo, y hoy día, que yo sepa, tiene 4. Y los 4 negocios tienen listas individuales de siervos que ellos con la familia decidieron apoyar. Cada negocio, cada anexo tiene una lista de siervos que ellos están. Y son gente pudientes, pero gracias a Dios que son gentes que son generosos. Se ve en ellos la mancha del tigre, del león, de la tribu de Judá. Amén. Hermanos, la pregunta es: ¿cuál es el elemento indispensable que hace que personas pobres, iglesias pobres como los de Macedonia, y personas ricas, acaudaladas como este hermano a quien mencioné, voy a decir su nombre porque no le va a gustar que diga su nombre, qué es lo que hace que ellos sean generosos? Y yo creo que el secreto está ahí en el versículo 5 de 2 de Corintios 8, hermanos, si podemos ir allí para ir terminando. Dice: y no como lo esperábamos, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 8, 5, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. Yo creo, hermanos, que este es el secreto que hace que un verdadero cristiano refleje a Cristo en todos los aspectos, en todas las áreas de su vida. Yo creo que por esto Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón. Si puede poner ahí el hermano Benjamín. Dame, hijo mío, tu corazón. Y aquí el corazón que Dios pide no es este órgano. Está hablando de lo esencial, de aquello, de ese hombre interior, de ese corazón que Él hizo nacer de nuevo. Que realmente el creyente, hermano, se entregue por completo. Cuerpo, alma, espíritu. 100%, no 99%. 100%. Dios quiere que nosotros nos depositemos en sus manos como un barro blando, que Él pueda moldear, que Él pueda corregir para la gloria y honra de su nombre. Y ese tipo de creyentes, hermanos, tiene la mancha de león, tiene la característica del león de la tribu de Judá. Estas iglesias pobres de Macedonia y estos hombres pudientes que hoy día son ejemplos para los ricos, son personas, hermanos, que evidentemente se han entregado por completo al Señor y están tratando de cumplir ese primer mandamiento que está en Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios. Primerito lo dice: con todo tu corazón, con toda tu alma, para hacer más énfasis de que lo de adentro es lo que Dios quiere primero de vos, no tu dinero, todavía ni siquiera tu tiempo, ni tu fuerza, ni tus talentos. Te quiere a vos primero. Y eso es lo que Él pide, hermano, esta mañana, para que nosotros, con la ayuda del Señor, también como iglesia local y como cristianos verdaderos, seguidores de Cristo, como pequeños cristianos, donde quiera que estemos, reflejemos esas características generosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, evidentemente que aquí la palabra corazón se refiere a lo que estamos diciendo. Hay pasajes donde, por ejemplo, dice que Joab mandó que 2 dardos venenosos fueran clavados en el corazón de Absalón. Y ahí la palabra corazón se está refiriendo a este órgano. Pero, por ejemplo, cuando dice en 1 Samuel 16:7, cuando dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Sí? Y dice, y Dios mira qué cosa, el corazón. Ahí no está diciendo este órgano, está diciendo eso, ese hombre interior, esa intimidad, hermanos, que está desnudo delante de Dios. Nosotros estamos desnudos delante de Dios. No hay nada en tu interior y en la mía que no esté allí expuesto ante la luz de nuestro Dios. Y ahí es donde el Señor mira. Y eso es lo que el Señor anhela, desea, dice el Espíritu Santo, nos anhela celosamente, que podamos depositarnos íntegramente, incondicionalmente en sus manos, para que Él pueda hacer de nosotros ese instrumento de honra y gloria
Pienso, hermanos, y es un pensamiento mío, que esta realidad negativa de no entregarnos por completo al Señor, de vivir medio pelo nomás la vida cristiana, que no nos permite vivir la intensidad y la integridad de esa vida abundante que Jesucristo dice que vino a darnos, y que lastimosamente traspasó los siglos, porque ese problema que vimos en Corintios, dijimos recién que los misioneros hoy día cuando dan testimonio sí, se sigue viendo eso, que personas cristianas o iglesias cristianas que tienen recursos no se mueven, no hacen lo que deben de hacer con esa riqueza. Hermanos, aunque ha traspasado los siglos, dice, es por falta de una entrega total e incondicional a Dios. Este mal, hermano, que vemos nosotros es por eso. Y produce indefectiblemente, atiendan bien lo que produce, hermanos, esa falta de entrega total a Cristo del cristiano. Produce una mezquindad hacia Dios. Será cateña de ya no hará, hermana. Apego de cosas y cuá, y cuá que puede, opero y cuá, pues, yo, hermano, estoy suelto a gastar todo lo que, pero cuando es para la hora, como parece lo que hay un cierre ahí en mi corazón, porque no estoy entendiendo que necesito entregarme por completo a la voluntad del Señor. Esta realidad negativa, entonces, hermanos, que traspasó los siglos, es por una falta de entrega total e incondicional a Dios. Y, hermanos, produce indefectiblemente una mezquindad a Dios de todo, incluyendo nuestros recursos. Sin embargo, hermanos, aquel que entiende y decide vivir para Dios, amándolo sinceramente, este irá creciendo en su mayordomía fiel de todo lo que es y de todo lo que tiene. Miren lo que dice ahí Corintios, el último versículo, el 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, el que se dio generosamente por nosotros, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, Él murió por vos y por mí, para que vos y yo pudiéramos tener vida, y vida en abundancia. Y el desafío, el llamado que el Señor nos hace es que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos, hermanos, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que vivamos a Cristo, que vivamos en Cristo, que vivamos para Cristo, entregados totalmente como los de Macedonia. Dice que se entregaron primeramente ellos mismos al Señor. Y una vez que eso sea una realidad en mi vida, hermano, todo lo que doy va a ser consecuente. Y no voy a mezquinar nunca para el Señor, si el Señor me dio todo. Y nunca de lo que doy me va a faltar, ni se va a gastar, porque esta gracia, hermano, es una fuente inagotable de bendición. Cristo es una fuente inagotable de bendición en mi vida, que por la eternidad me va a dar, hermanos, la posibilidad de disfrutar de esta bendición. Y qué mejor que empezar ahora, hermanos, nosotros a multiplicar esta gracia, siendo, hermanos, generosos en el mundo. Cuando das tu tiempo, cuando das tu fuerza, cuando das tus dones, cuando das tus talentos, y cuando tenés la posibilidad de dar también de tus recursos que el Señor te ha dado. Gloria a Dios por eso. El Señor nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias. Entonces,